que nos cede este lugar para poder traerles una palabra en esta preciosa noche. Así que en esta noche póngase de pie, vamos a pedirle que sea su Santo Espíritu hablándonos en esta noche, que Él traiga una palabra exacta a su corazón, que Él traiga esa palabra que usted necesita en esta noche. Porque hay una palabra de lo alto que el Señor ha venido preparando para nuestra vida. Y en esta noche vamos a recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros. Amantísimo Señor, que estás en tu trono, Padre amado, muchas gracias te damos en esta preciosa noche que tú nos permites, Padre eterno, estar reunidos en este lugar para venir a bendecir tu nombre, para venir a exaltar tu nombre, para venir a decirte, Señor, que aquí estamos. Hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltar tu nombre, Señor. Y hemos, Padre Santo, depositado, Señor, en el alfolí lo que hemos recibido de tus manos. Y en esta noche, Señor, trae una palabra, Señor. Habla nuestra vida. Levanta, Padre. Esa es una noche de rompimiento. Una noche, Señor, donde la palabra, donde esa semilla caerá a buena tierra y darán fruto, Padre eterno. Muchas gracias te damos en esta preciosa noche, Señor. Te bendecimos, Padre. Te glorificamos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abre su Biblia así paraditos. Vamos a aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo se va rápido. Abre su Biblia en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18. Cuando lo tengan puede decir amén para que nosotros leemos juntos. Amén. La palabra de Dios lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Así que en esta preciosa noche vamos a meditar bajo el tema el poder del sacrificio en la cruz. Tome su asiento. El poder del sacrificio en la cruz. Mis hermanos, cuando yo estaba meditando esto, cuando el pastor me dijo que tenía que traer una palabra, yo tenía una palabra preparada, pero el Señor puso esto en mi corazón de venir a compartir con ustedes. Hoy el Señor en la mañana me estaba diciendo, hazles un recordatorio. Qué tan poderoso fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy en día, mis hermanos, como que nos olvidamos y nos acomodamos de donde el Señor nos levantó, nos rescató. Pero a través de ese poder en la cruz, de ese sacrificio que hizo el Señor, nos levantó, nos transformó. Hoy en día estamos escuchando la palabra por la gracia del Señor. Por eso es importante que nosotros empecemos a hacer memoria. Igual que como le dijo Josué al pueblo, él empezó a recordar lo que Dios había hecho al pueblo de Israel. Por eso él dijo estas palabras: yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo mismo hoy nos dice el Señor. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Por qué nos hemos acomodado? ¿Por qué nos hemos paralizado? Ese es el tiempo de avanzar. Si el Señor se dio en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos libertad, para que nosotros pudiéramos avanzar. Pero al contrario, en estos tiempos como que nos hemos distraído. Es tiempo de levantar, pueblo. Es tiempo de empezar a caminar ardiendo con la pasión de estar a los pies del Señor, apasionado por Él. Miren, mis hermanos, es algo poderoso lo que pasó en esa cruz. Vemos en el Antiguo Testamento que habían sacrificios de animales, que se sacrificaban los animales, dice la palabra, que cada año entraba el sumo sacerdote y él hacía sacrificio por él y por el pueblo.
Hoy en día ya no necesitamos del sacrificio del animal, ya no necesitamos lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Este sacrificio que hizo el Señor por nosotros, lo hizo una vez y para siempre. Ese sacrificio sigue hablando hoy en día. Ese sacrificio en la cruz, mis hermanos, habla hoy en día. Por eso usted está aquí, porque un día el Señor le habló a su corazón y le dijo: ya pagué por ti, ya lo hice por ti, levántate. Por eso es tiempo de que nosotros nos volvamos a levantar y decirle al Señor: aquí estamos, Padre, vamos a empezar a caminar en lo que tú has dicho en tu palabra. Miren, mis hermanos, es algo tremendo, mis hermanos, que cuando uno empieza a ver lo que el Señor sufrió, lo que el Señor padeció en esa cruz. En esta noche yo los quiero llevar en la cruz. Yo quiero llevarlos ahí a ver qué es lo que pasó el Señor, qué es lo que sufrió nuestro Señor por amor de nosotros. Qué tan poderoso ha sido el sacrificio del Señor a nuestra vida. Siempre se empezó a profetizar que iba a venir un Salvador. Siempre los profetas empezaron a decir que iba a venir un Salvador y que los iba a levantar, que los iba a cambiar. Pero lo más precioso, cuando Juan el Bautista lo empezó a ver, abra su Biblia en Juan capítulo 1. Amén. Juan capítulo 1, verso 29. Dice así: el siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí apareció el Señor cuando Juan el Bautista dio el testimonio que ahí venía el Cordero que iba a quitar nuestro pecado, que ahí venía el Cordero que iba a limpiarnos. Fue algo precioso, mis hermanos. Fue algo grande lo que el Señor hizo por nosotros. Lo que el Señor hizo en esa cruz fue tan poderoso. Dice en Hebreos capítulo 9. Vaya conmigo en Hebreos capítulo 9. Verso 25 y 26. Dice así: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él se presentó una vez para que hoy en día yo me pudiera parar aquí, para que hoy en día, mis hermanos, pudiera ser justificado a través de la sangre del Señor. No solamente es tremendo, mis hermanos, y al darnos cuenta también, mis hermanos, en Hebreos 9:24 solamente retroceda, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios. No se quedó en el templo el sacrificio, mis hermanos, sino que Él descendió del cielo y se presentó a sí mismo por nosotros, para que usted hoy en día fuéramos ya justificados. Para que hoy en día, mis hermanos, tuviéramos esas bendiciones, tuviéramos, mis hermanos, lo que el Señor hizo, lo que el Señor pagó en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba, mis hermanos, colgado en esa cruz, pasó algo poderoso, pasó algo tremendo, mis hermanos, que aquellos que lo habían colgado, ellos se asustaron, empezaron a decir: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero era demasiado tarde, ya lo habían matado.
lo que hizo el Señor cuando Él murió. Vemos en Mateo 27 lo que sucedió cuando el amado entregó su vida, cuando Él lo dio todo en esa cruz. Pero algo poderoso pasó para que nosotros hoy en día tuviéramos este privilegio de estar, de acercarnos, de llegar hasta Él. Porque Él, dice la palabra, que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Por eso hoy en día usted puede llegar hasta el lugar santísimo. Por eso hoy en día, mis hermanos, ya no nos quedamos en el atrio. Hoy en día, mis hermanos, ya no nos quedamos en el lugar santo. Hoy en día llegamos al lugar santísimo, pero depende de usted que quiere entrar. Depende de nosotros si queremos llegar al lugar para poder platicar con Él. Depende de cada uno de nosotros, porque el Señor ya lo dio todo. El Señor ya lo pagó todo. Dice en Mateo 27, capítulo 50 al 52. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Es algo tremendo, mis hermanos, que el Señor hizo. Pero no solamente eso, a través del sacrificio Él sufrió, Él hubo dolor. Hoy en día nos damos cuenta que solamente hablar de la cruz de Cristo como que fue poco. Pero ahí, mis hermanos, Él pagó nuestra deuda. Él pagó lo que usted y yo teníamos que pagar. Él lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso es importante que la cruz de Cristo es poderosa. Esa cruz donde murió el Señor es el que salva hoy en día, es el que sana, es el que liberta, es el que está levantando a aquellos que no conocen todavía lo que el Señor hizo por ellos. La cruz así solamente es un madero. La cruz sin el sacrificio del Señor no sería nada. Con el sacrificio del Señor Jesucristo, esa cruz tiene poder. Esa cruz transforma vida. Esa cruz cambia mentalidades. Esa cruz, mis hermanos, nos levanta, nos transforma, nos cambia. Hoy en día, mis hermanos, nos damos cuenta que en estas fechas el mundo empieza a celebrar. En mi país empiezan a sacar, como a recorrer las calles, llevando una cruz en la espalda, porque ellos no conocen el valor de esa cruz. Por eso leímos en 1 Corintios, verso 18. Para aquellos que no lo conocen, eso es locura. Ellos lo hacen para entretenimiento. Ellos lo hacen para verse como que le estuvieran haciendo el bien. Pero la verdad, nosotros que conocemos el poder de la cruz, es salvación para nuestra vida. Esa es salvación, mis hermanos. Esa es libertad para nosotros hoy en día. Disfrutar de las bendiciones del Señor. Disfrutar de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Es algo tremendo, mis hermanos, porque hoy en día usted ya no carga esa cruz. Usted carga la presencia de Dios. Usted carga el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, porque Él dice en su palabra, porque somos templo y morada de Él. Es algo poderoso que hoy en día debemos de caminar. Hoy en día, mis hermanos, tenemos que conocer lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hubo un intercambio en la cruz. Hubo un intercambio en la cruz del Calvario. Vamos a ver
en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, verso 3 al 6, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que en esa cruz, mis hermanos, hubo un intercambio. Lo que usted merecía, lo que usted tenía que pagar, él se dio voluntariamente. Él se dio a su muerte y dijo: yo voy a pagar por el hermano. El hermano le gustaba robar, él tenía que pagar una pena en la cárcel, o él tenía que ser azotado, pero más el Señor: yo me doy por él. Porque la palabra dice: porque la paga del pecado es muerte. Por eso hoy en día, mis hermanos, tenemos que hacer memoria. Lo que el Señor ponía en mi corazón, hoy en día nos hemos olvidado del sacrificio del Señor. Hoy en día, mis hermanos, como que fue cualquier cosa lo que pasó en la cruz del Calvario. Fue algo poderoso, que cuando nosotros empecemos a ver los beneficios, lo que nosotros debemos de ser, que nuestros ojos sean abiertos y podemos ver lo que el Señor Jesucristo pagó en esa cruz del Calvario. Lo que nos dice Isaías, lo que Él llevó, lo que Él cargó encima, fue lo que nosotros merecíamos. Pero más hoy en día el Señor se dio a sí mismo. Todo lo malo producido por nuestra desobediencia se pegó a Jesús y fue sobre él, y todo lo bueno de él vino sobre nosotros por su perfecta obediencia, porque él fue obediente hasta en la cruz. Nuestra desobediencia teníamos que pagar, mis hermanos, pero más el Señor pagó todo en la cruz del Calvario. Por eso hoy en día nosotros somos privilegiados, mis hermanos. Hoy en día usted tiene libertad. Hoy en día usted puede venir a gozarse en la presencia del Señor, porque el velo se rasgó, porque usted tiene libertad, porque la misma palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres, dice la palabra. Por lo tanto, hoy en día, mis hermanos, tenemos libertad, porque conocemos la verdad. Conocemos a un hombre que se entregó por amor de nosotros. Conocemos a alguien que se llama Jesús el Nazareno, que se dio a sí mismo en la cruz del Calvario, para que hoy en día nosotros podamos disfrutar de las bendiciones, de las maravillas, del amor del Padre. Hoy en día, mis hermanos, ya no necesitamos nada, solamente venir y presentarnos delante de Él con un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud. ¿Dónde el Señor te levantó? Solo quiero contar entre paréntesis: ¿dónde el Señor me rescató? A través de la cruz del Señor. Yo, mis hermanos, yo estudiaba en la capital de Guatemala. Ahí me empecé a hundir en los vicios, en la droga, en las pandillas. Un día me estaba muriendo porque me dio un sobredosis. Y le dije: lejos de mi familia voy a morir, lejos de casa, aquí me voy a quedar, porque me quedé paralizado. Pero cuando escuché una voz que me dijo: yo te voy a levantar,
yo te voy a levantar. Y esa voz, mis hermanos, cuando empecé a escuchar esa voz, porque tú darás testimonio que yo levanto a los que están hundidos en el vicio, que yo levanto al que ya no tiene precio, que yo levanto al que es marginado por la humanidad, porque yo levanto al que a la sociedad dice, este ya no se puede, este ya no puede, santo. Porque la sociedad dice, este ya no tiene cura, este ya no se compone. Pero más el Señor tuvo misericordia a través de la cruz del Calvario. Llevó todo dolor, llevó todo vicio. Él quebrantó todo lo que me ligaba a esos vicios, a esos espíritus. Él empezó a destronarlos. ¿Por qué? Porque Él tuvo victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso hoy en día debemos de disfrutar las bendiciones, las maravillas que el Señor hizo a nosotros. ¿Dónde el Señor te levantó? ¿Dónde el Señor nos rescató, mis hermanos? Muchos tenemos un testimonio. Cuando el Señor levanta, llega el tiempo, te va a posicionar. ¿Por qué? Porque hay una palabra sobre nuestra vida. Hay una palabra sobre su vida. Tarde o temprano el Señor va a cumplir esa palabra sobre usted. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor sobre su vida? ¿Qué es lo que ya declaró el Señor sobre su vida? Levantémonos, creamos la palabra, porque la palabra del Señor es vida para nosotros. Se entregó Él mismo por nosotros. Se dio a sí mismo en rescate de nosotros. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Miren, mis hermanos, lo tremendo que hizo el Señor, que Él se presentó. Yo me voy a dar por todos. Cuando algo está mal, nadie, mis hermanos, echa la culpa, mas Él se echó todo encima nuestra culpa. Les voy a poner un ejemplo. Cuando algo pasa en nuestro trabajo, algo se arruina o algo se quiebra que es costoso y usted sabe que lo pueden correr por eso y usted no lo hizo, ¿será que usted pueda decir, yo lo hice, yo lo quebré? No, mis hermanos, siempre le vamos a buscar a quién echarle la culpa. Siempre vamos a buscar a quién echarle la culpa. ¿Por qué? Porque hay un peligro que te corren de tu trabajo. Pero más el Señor, Él dijo, yo soy culpable de todo eso. Yo soy culpable de todo eso. Yo tengo que pagar por todas las culpas de la humanidad. Hoy en día el Señor te está esperando, amigo. Tú que has llegado en este lugar sin el Señor, puedes salir de este lugar con Él en tu corazón. Él te va a libertar, Él te va a sanar, Él te va a levantar, porque Él lo ha prometido. En esta preciosa noche, lo que pasó en la cruz, cuando el Señor lo estaban clavando, Él estaba ahí sin abrir su boca. Él sufrió dolor para que nosotros hoy en día pudiéramos disfrutar de la salud, para que hoy en día usted camine en bendición, sin enfermedad. Dice en Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuánto sufrió el Señor para que hoy en día, mis hermanos, no le damos valor? Hoy en día
a veces pasamos despercibido. A veces nosotros no le damos tanta importancia lo que se pagó por nuestra culpa. Él intercambió lo bueno por lo malo. ¿Cuántas veces usted, antes de ser cristiano, a veces nosotros intercambiamos cosas que ya no nos sirven? Pero si usted todavía tiene eso, deséchele su vida. Cambie algo que le pueda servir al hermano. Pero nuestra mentalidad como humanos a veces damos lo que ya nos sirve. Pero el Señor dio lo mejor de Él. Dio su vida. Dio su amor. Dio libertad. Trajo gozo. Trajo paz a su corazón. Es lo que el Señor intercambió en la cruz del Calvario. La cruz, mis hermanos, alguien que es colgado en la cruz es alguien maldito, dice la palabra del Señor. Mas eso Él no le importó. Ser colgado en esa cruz. Hoy en día, mis hermanos, cuando los hermanos nos hacen algo, nos sentimos algo dolidos, resentidos. Pero más Él no. La vergüenza, Él colgarse en la cruz por amor de usted, por amor de mí, mis hermanos. Él no le importó que le dijeran maldito el que es colgado en esa cruz. A través de ser colgado, mis hermanos, Él llevó toda maldición. Él nos desató de toda maldición. Él nos liberó de toda maldición, mis hermanos. Por eso hoy en día, mis hermanos, démosle gloria al Señor, porque somos libres, libres para bendecir, libres para exaltar su santo nombre. En Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Miren, mis hermanos, a Él no le importó eso. Él tomó nuestro lugar. Él tomó todo de nosotros, lo malo, lo que éramos en la carne, y Él nos dio lo mejor de Él. Mire qué precioso es, mis hermanos. Él nos dio lo mejor, lo que Él tenía, se traspasó a nosotros. Lo que nosotros merecíamos, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Lo que usted tenía que pagar, en esa cruz pasaron, le hicieron muchas cosas. Le pusieron la corona, que dice la palabra del Señor en Génesis, nos habla que Dios maldijo la tierra a causa de la desobediencia del primer hombre. Mas Él quitó eso. Esa palabra se tenía que cumplir en nosotros. Pero más Cristo lo llevó en su cuerpo. Mas Cristo lo llevó en su cabeza. Dice en Génesis, vayamos a Génesis. Génesis capítulo 3. Verso 17 y 18. Amén. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Miren, mis hermanos, y dice el 18: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva, mis hermanos, fueron expulsados, la tierra fue maldita a causa de ellos, a causa de la rebelión,
a causa, mis hermanos, de que ellos no obedecieron lo que Dios les había mandado. Mas Jesús aceptó llevar sobre su cabeza esa terrible opresión que tanto había golpeado a la humanidad. Hoy en día usted prende un negocio, usted es bendecido. Hoy en día, mis hermanos, usted abre una compañía, usted es bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor se llevó toda la ruina, se llevó en su cabeza todo lo que nosotros no pudiéramos producir. Mas hoy en día somos benditos por el Señor Jesucristo. Esa corona significa mucho. Muchas veces nosotros pasamos despercibidos en la palabra. Lo que el Señor llevó en su cabeza es su bendición. Es lo que Él pagó para que hoy en día usted pueda manejar un vehículo nuevo. Usted tiene gozo en su corazón porque el Señor lo entregó todo en la cruz del Calvario. Y el Señor, dice la palabra, que antes de cargar la cruz fue golpeado. Recibió el castigo en su espalda. El látigo que golpeó su espalda de Él, mis hermanos, nos trajo hoy en día nuestra sanidad. Trajo nuestra sanidad. Esos golpes que dice la palabra que cuando le daban en su espalda era rota, su espalda se desprendía la carne de Él, para que hoy en día gocemos de nuestra sanidad, porque el Señor ya lo pagó en la cruz del Calvario. Toda enfermedad, toda dolencia, sin importar su ramificación, sin importar su tamaño ni gravedad, todo quedó cancelado en la espalda del Señor. Así que mis hermanos, miren, mis hermanos, ¿qué enfermedad hoy en día lo agobia a usted? Solo vaya a la palabra. Él ya lo hizo todo. Aprópiese de la palabra del Señor. Creamos la palabra, mis hermanos, que cuando usted la cree, mis hermanos, cuando usted está sano, usted declare la palabra que usted está sano. Cuando el enemigo quiere traer cosas todavía, solamente dígale a la palabra: el Señor ya me sanó. El Señor ya pagó por mí. Y ese pago, mis hermanos, fue a través de los látigos, a través del castigo que Él recibió. Por eso nos dice Isaías capítulo 53. Vayamos a Isaías capítulo 53. Lo leímos hace un ratito, volvamos a leerlo. Amén. Isaías 53, 4 y 5 dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Miren, mis hermanos, aprópiese de esa palabra. Tome esa palabra. ¿Qué enfermedad lo ha venido atormentando? Hoy es nuestra noche. Hoy es nuestra noche, mis hermanos, que no salgamos por esas puertas, sino que salgamos con esta palabra en nuestro corazón y podamos caminar en ella, mis hermanos. Que al salir aquí salgamos sanos, libres de toda enfermedad. El Señor recibió el castigo que nosotros teníamos que recibir. Cuando vamos en la cruz, ¿qué es lo que sufrió el Señor? Dice que empezaron a abrirle su mano y le empezaron a introducir los clavos en las manos de Él. Dice que el primer clavo que le empezaron a meter, Él llevó nuestra culpabilidad.
toda nuestra culpa, ahí se estaba clavando en esa cruz. Todo lo que nosotros éramos culpables, mis hermanos, y merecíamos la sentencia, pero más Él, cuando esos clavos estaban traspasando su mano, Él estaba clavando la culpabilidad de nosotros en la cruz. Por eso usted no se sienta culpable, siéntase libre. Siéntase libre de toda la condenación. Íbamos, mis hermanos, camino al infierno, mas el Señor pagó toda nuestra culpabilidad. Hoy en día vamos camino hacia el cielo. Solamente permanezcamos en la palabra, solamente permanezcamos en la verdad. La verdad es el Señor. El segundo clavo que iba en sus manos eran los argumentos que el Señor lo canceló. Se refiere a todos los argumentos que Satanás tenía contra de nosotros, fueron cancelados. Un argumento es un derecho que se le entrega al adversario. ¿Cómo se producen los argumentos? Cuando usted suelta una palabra sobre sus hijos. Había palabra de maldición sobre nuestra vida. Habían argumentos. ¿Por qué? Porque Adán le entregó, le cedió el derecho al enemigo. Pero más Cristo llegó y Él, abriendo su mano, traspasando esos clavos en su mano, Él dijo: todo es cancelado. Todo lo que le habíamos cedido al enemigo fue borrado. Y el Señor nos dio vida, mis hermanos. Nos dio vida. Por eso hoy en día tengamos cuidado de lo que vamos a decir sobre nuestros hijos, sobre nuestro hermano. Hablemos palabra de bendición, hablemos palabra de vida. Declaremos la palabra, mis hermanos, porque dice la palabra que el poder está en la boca. Pero eso el Señor lo pagó en la cruz del Calvario. Y los clavos que fueron traspasados sus pies, esos clavos, mis hermanos, nos libertó y nos dio victoria sobre toda opresión. El enemigo siempre, mis hermanos, opresionaba con la culpa. Pero más hoy en día Él llevó a través que fueron traspasados sus pies. Dicen los estudiadores, donde pasó esos clavos, rompió tendones, rompió los vasos. Ese dolor, mis hermanos, solamente usted, cuando usted se lastima, empieza a pegar un brinco. Cuando usted le pega un martillazo en su dedo, viera que empezamos a brincar. Pero lo que el Señor llevó diciéndonos, nos dio victoria sobre la opresión del enemigo. Hoy en día Él los clavó en la cruz del Calvario. Hoy en día, mis hermanos, somos libres a través del sacrificio, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Nos dice en Colosenses capítulo 2, nos empieza a aclarar la palabra. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos eran contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Miren, mis hermanos, Él los clavó en esa cruz. Todo lo que nosotros nos ataba, todo lo que nosotros, mis hermanos, la culpa, la opresión, Él los clavó en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él exhibió al enemigo diciendo: yo he vencido y le he dado victoria a todos aquellos que creen en mí. Por lo tanto, en esta noche somos libres, somos libres, somos libres a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y en esta noche hay algo grande, hay algo poderoso que el Señor quiere hacer en nuestra vida. El Señor quiere libertarnos.
El Señor, mis hermanos, quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Y lo que traspasó su costado, una lanza, dice la palabra del Señor que salió agua y sangre, diciendo: todo castigo, todo el castigo que como pecadores merecíamos, recayó sobre aquel hombre llamado Jesús, quien no había cometido ningún pecado. Miren, mis hermanos, cuando nosotros vemos el poder del sacrificio en la cruz, no sé si mis hermanos le conmueve su corazón al ver que solamente ver lo que el Señor hizo y poderle decirle: Señor, que podamos ver lo que Él hizo en la cruz del Calvario y poder caminar en ese poder, en esa cruz, mis hermanos, porque es poderoso lo que sucedió en esa cruz. ¿Por qué? Porque hubo un intercambio. Lo que usted merecía, el castigo, Él lo llevó en su cuerpo, Él lo llevó encima, para que hoy en día, mis hermanos, podamos disfrutar de las bendiciones, podamos caminar libremente buscando de Él. No solamente eso, Romanos capítulo 5, el tiempo se nos va. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos. No había solución. No había entrada para nosotros. Por eso dice en Apocalipsis, dice Juan, empezó a llorar porque no se hallaba alguien que era digno de abrir los sellos. Pero más se oyó una voz del Señor: ya no llores, porque el Cordero ha muerto, y el Cordero, Él es el digno de abrir todo lo que para nosotros hoy en día, mis hermanos, las necesidades. O le empieza a abrir un almacén hoy para nosotros. ¿Qué es lo que necesitas hoy en día? ¿Qué es lo que necesitas en esta noche? Dice Juan 19, Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Todo está cumplido. Todo está pagado. ¿Qué es lo que necesitas en esta noche? En la muerte de Jesús en la cruz se abrió, mis hermanos, un almacén. Se abrió algo poderoso en la muerte del Señor Jesucristo. Hay un almacén abierto en esta noche para su vida. ¿Qué es lo que necesitas en esta noche? En ese almacén hay un administrador que se llama el Espíritu Santo. Él va a empezar a sacar lo que tú necesitas. Él va a empezar, solamente dile a Él qué es lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas en esta noche? Hay un almacén lleno de milagros, lleno de poder, lleno, mis hermanos. Si nosotros vemos lo que pasó en la cruz del Calvario, los beneficios ahí están. Solamente dile al Espíritu Santo que Él los alcance para tu vida. El Espíritu Santo es el que administra hoy en día, es el que está vigente para los milagros. Por eso dice la palabra que cuando caminaba Pedro, no era Pedro ni la sombra de Pedro, era lo que el Espíritu, el que tenía el Nazareno, es el Espíritu Santo que empezaba a sanar, que empezaba a libertar. Dice, mis hermanos, en Juan capítulo 16. Con esto vamos terminando. Juan 16,
14 y 15. Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. ¿Qué es lo que necesitas hoy en día? Y la llave de ese almacén fue la cruz de Cristo. Él ya lo pagó. Él ya lo entregó a nosotros. Depende de nosotros si queremos apropiarnos de nuestro milagro. Depende de nosotros si queremos agarrar lo que nos hace falta. Depende de usted y yo si yo quiero ser sano, si yo quiero ser libertado. Hoy es nuestra noche. Hoy, mis hermanos, Él nos dice que nosotros todo lo que pidiéramos a Él en su nombre, Él lo hará. ¿Por qué? Porque ya está pagado. Ya está pagado. Solamente entra usted al almacén de Dios y saca lo que quieres. Saca lo que necesitas. Necesitas ser sanado. Necesitas libertad. Tú que no conoces al Señor, necesitas al Señor. Solamente abre tu corazón en esta noche. Abre tu corazón y Él entrará a tu vida y tu vida será diferente, será cambiado. Hoy es nuestra noche, mis hermanos, póngase de pie. Hoy es nuestra noche, mis hermanos. Es una noche donde el Señor ha preparado algo grande para cada uno de nosotros. Su palabra ha sido dada. Su palabra ha sido soltada. Depende de ti si quieres creer su palabra y empezar a caminar en lo que el Señor tiene para nosotros. Depende de nosotros si nos apropiamos de lo que Él ya nos dio. Hermano, ¿qué es lo que necesitas en esta noche? El Señor te pregunta, porque Él tiene un almacén de toda clase. Él tiene algo grande para su vida. ¿Necesitas ser sanado? Dile al Señor, aquí estoy. ¿Necesitas una transformación en tu vida? Solamente levanta tu mano y empieza a decirle al Señor. Solamente dile al Señor lo que tú necesitas y el Espíritu Santo se va a encargar, empezar a libertar, empezar a hacer el milagro en tu vida. Si el ministerio tuyo se ha estancado, es tiempo de agarrar la herramienta correcta. Es tiempo de tomar la herramienta donde vamos a empezar a caminar en esos milagros. Abasanda la masaya, Padre, ita la base que te rebanzo, y masanda la masé, Padre amado, en el nombre de Jesús. En esta noche aprópiate de tu milagro. En esta noche aprópiate lo que es tuyo y nadie te lo puede robar, porque el Señor ya lo pagó, ya lo pagó, ya lo pagó. Está consumado. Consumado es. Si ahora has orado por un familiar, este es el tiempo de decirle: Señor, he venido clamando, por lo tanto tomo la salvación de mi familia, tomo la sanidad de mi familia. Esa es nuestra noche. Empieza a levantar tu voz. Empieza a levantar tu voz. Pídele al Señor lo que necesitas. Empieza a caminar en ese poder sobrenatural. Empieza a ver lo que hay para ti, porque hay cosas grandes para tu vida, porque hay cosas poderosas para tu vida. No te conformes con lo poco. Hay algo grande, Monte Los Olivos. Abarrabajete rebasaya, amasacanda rabazo y catarrabasaya. Hay algo grande para ti, Monte Los Olivos. Hay algo grande que va a empezar a suceder, que va a empezar a caminar en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche, Padre eterno. Gracias, Cristo Jesús. Señor, que tu palabra penetre a los corazones, Padre. Que al ver el sacrificio en la cruz, Señor, podamos levantarnos y ver nuestra condición de vida, vernos, Señor, y decir:
necesito ser transformado, necesito ser cambiado a través del sacrificio, a través de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Muchas gracias en esta preciosa noche, Señor. Padre eterno, gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, porque hoy somos libres. Tú que has venido por primera vez, hoy te quiero preguntar si quieres irte con el Señor en esta noche. Si quieres recibirlo y que tú dejes que entre en tu corazón, hoy es tu noche. Amigo, tú que me escuchas, hubo un hombre que pagó toda tu culpa y hoy Él quiere salvar tu vida. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere cambiar tu vida. Depende si tú lo dejas entrar en tu corazón. Muchas gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche. Gracias por este privilegio tan grande, tan poderoso, Padre. Que cada día, Señor, seas tú en nuestra vida, Padre. Que cada día podamos ver ese sacrificio en la cruz y decir: de dónde el Señor me levantó, de dónde el Señor me rescató. Hoy en día, Señor, podamos valorar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Padre eterno. Hoy en día, Señor, podamos caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Podemos caminar, Señor, siempre victorioso, siempre libres, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro sanidad, yo declaro libertad, yo declaro rompimiento en esta preciosa noche. Padre eterno, dice tu palabra que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Gracias, Padre eterno. Gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu amor y tu grandeza, Padre. Te damos la honra, Señor, y te bendecimos, Padre eterno. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que un fuerte aplauso al Señor. En esta preciosa noche damos gracias al Señor por